Listo, bueno, estamos, ¿se oye bien? ¿Todo está bien? Buenas tardes, tercer programa. Les recordamos que es bien importante que vayan llevando la secuencia de los programas. Es necesario, muy necesario que sepan cuál es el propósito de estos programas y es necesario que vean el primero, porque si no podemos andar un poquito perdidos con la situación de la secuencia. Van subiendo de nivel los tonos de los temas, entonces es bien necesario empezar desde el primer programa. Ahí están grabados en el Facebook, se puede meter a la página de nosotros y ahí están los programas. Entonces, pues buenas tardes y comenzamos. Y cedo la palabra a mi esposa para que dé las buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos, gracias por estar con nosotros nuevamente aprendiendo cada día de lo que el Señor quiere. Muchas gracias por estar conectándose con nosotros y pues en este día continuaremos con el tema de ayer que dejamos un poco inconcluso. Vamos a terminarlo y vamos a iniciar con el segundo tema. Entonces, si tienes tu Biblia a mano, si tienes ahí una libreta o una hoja donde puedas ir tomando apuntes para que te recuerdes después de qué fue lo que Dios te quiso decir el día de hoy, sería muy importante. Muy bien, el tema de hoy es: quien conoce su Biblia no debería estar sorprendido con el estado actual del mundo, ¿verdad? Ese es el tema de hoy, pero como el programa pasado nos quedamos un poquito inconclusos y sí tenemos que ir muy bien con la información, entonces vamos a dedicarle unos 20 minutitos al programa anterior para proseguir con el tema e ir también tablas con los programas, ¿verdad? Hoy sin duda tenemos que terminar los 3 programas para que a partir del programa de mañana empecemos con las señales que apuntan que la venida de Cristo está cerca. Es bien importante la serie de programas que vienen porque comentamos que eran 7 programas que hablan de profecías que anuncian que estamos cerca y vamos a ver profecías muy importantes. Entonces hoy vamos a sentar ya con este programa, sentar las bases para poder entrar a temas más fuertes, ¿verdad? Entonces vamos a recordar un poquito, bueno, vamos a empezar donde nos quedamos el programa anterior, que comentamos que la palabra de Dios, a final de cuentas, todos van a ser filtrados por la palabra de Dios. O sea, aquí no estamos hablando de religiones, ¿verdad? Todas las religiones del mundo van a ser filtradas por la palabra de Dios. Y eso está escrito en la Biblia. Todas las denominaciones, ya sean bautistas, presbiterianos, ya sean pentecostales, metodistas, todos van a ser filtrados por la palabra de Dios. Y esto un cristiano necesita estar consciente, porque nadie va a estar dando cuentas a Dios y decir, bueno, pues yo como pertenecía a tal denominación, pues no me enseñaron eso y con eso te vas a justificar. Es responsabilidad individual adentrarse a profundidad a las Escrituras. Es responsabilidad individual, no es responsabilidad del pastor o de tus líderes espirituales o de quien te está aconsejando. La palabra dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es verdad. Entonces, individualmente, yo pregunto, oye, investigo, por ejemplo, las denominaciones se han dividido por aspectos diferentes. Un aspecto importante es el bautizo, y se han hecho muchas denominaciones. Si a mí me interesa hacer la voluntad de Dios, yo me voy a la palabra, yo investigo, veo por qué una denominación lo hace así, otra por qué lo hace así, me filtro por la palabra y al final de cuentas concluyo como Dios quiere que sea bautizado, y así lo hago. Y eso es el deber del cristiano, no irme a ciegas. Pues así me dijeron a mí al principio y así me fui y así viví mis 5 años, 10, 15, 20 años de cristianos. Entonces por eso ese versículo es muy importante, el que vamos a leer. Con ese fue con el que concluimos, pero quisiera recordarlo. Mariana, si me ayudas a leerlo, por favor. Ahí está en pantalla. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue.
La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Todos vamos a ser filtrados por la palabra de Dios. ¿Y quién va a juzgar? La palabra. Imagínense si nosotros no tenemos en prioridad la palabra de Dios. O sea, es que eso es lo que va a mandar. Y un cristiano necesita estar consciente. Y estos tiempos de que estamos en nuestras casas, de que Dios nos quita todas las distracciones, pues continuadas, todos tenemos una Biblia en la casa. Y tenemos muchos programas que pueden ayudar a que crezcas espiritualmente, ¿verdad? Entonces es bien importante que un cristiano entienda que a final de cuentas te podrán decir lo que tú quieras, pero todos vamos a ser filtrados por la palabra de Dios. Muy bien, después de ahí yo quería comentarles, porque a lo mejor muchos han de decir, bueno, pues qué gana Mariana y Vicente estar aquí metidos, dedicándole tiempo a hablar de las cosas de Dios. Y déjenme comentarles, yo creo que es importante que ustedes lo tengan claro. Es deber de cualquier cristiano anunciar las buenas nuevas. Un cristiano, la palabra lo compara como luz en las tinieblas. Díganme, ¿quién va a decir las verdades absolutas de la Biblia si no son los cristianos? Si no es la iglesia, ¿quién más les va a predicar a la gente? ¿Quién más les va a hablar del mensaje si no es la iglesia? Que por un tiempo esta iglesia va a ser quitada. Y ahí sí, no hay quien les anuncie el evangelio. Entonces, ¿cuál es el deber de un cristiano? Vean lo que nos dice la palabra en Judas. Déjenme poner aquí el versículo. Por favor, Mariana, si me ayudas. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Bueno, si nosotros estamos aquí tratando de poder exponerles lo que Dios quiere de nosotros, es porque hacemos caso a este versículo. Algunos que dudan, convéncelos. Hay que prepararnos para convencer a la gente de que Dios es un Dios vivo y real. Y que Él quiere cosas de nosotros. El problema es que las personas no tienen claro qué quiere Dios de ellos. ¿Por qué? Porque no han ido a la palabra de Dios. Y nosotros, nuestra responsabilidad es convéncelos. Y ahí andamos ahí, no, pues si me quieren escuchar, si no me quieren escuchar. O cuando se dé la oportunidad y pasa un año o dos, oye, hay que hablarles de la palabra. Ya si no quieren escuchar, pues estamos fuera de responsabilidad. Así dijo Pablo una vez. Pablo el apóstol, yo ya les hablé, no quieren escuchar, yo quedo fuera de responsabilidad. A otros salvadlos, o sea, arrebátalos de la condenación eterna. Que sin duda la Biblia dice que son miles que se van diariamente. ¿Cuántas personas mueren en el mundo diariamente? Y nosotros en confort como cristianos, y más ahora que el tiempo está cerca, y lo vamos a comprobar en programas más adelante. Y en otros tened misericordia. O sea, ¿cómo puedes tú andar indiferente ante gente que anda en tinieblas y nosotros somos luz y no les hablas del evangelio? Tal vez no te hagan caso en el momento, pero dejas sembrada una semillita que anteriormente a lo mejor alguien más también pudo haber dejado sembrada, y entre todos hacemos un equipo para que las personas se convenzan de que hay un Dios vivo y real. Entonces la responsabilidad de un cristiano es predicar el evangelio. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada que ellos tienen. Son pecadores. Nosotros ya fuimos limpiados por la sangre de Cristo, porque sabemos la condición que tenemos delante de Dios. Creemos en Cristo, tenemos fe y arrepentimiento, que ya explicamos el programa pasado, y el resultado de tener fe y arrepentimiento es que obedeces la palabra de Dios. Pero la gente, la mayoría, dice creer en Dios, pero no obedece la palabra de Dios. Entonces están con una obra incompleta, ¿verdad? Entonces,
No sé, Mariana, si quieras decir algo sobre este versículo o pasamos al que sigue. ¿Todo bien? ¿No tienes Todo dudas? bien. Muy bien, perfecto. Aún vendrán, en el documento que vimos en un inicio del programa pasado, comentamos que aún vendrán tiempos más difíciles. O sea, estamos viviendo tiempos difíciles. Pero la Biblia no marca que vengan tiempos de paz y de... Por eso decimos que en este programa tenemos que ver pues lo que está establecido en la palabra, porque muchas veces las iglesias no quieren tocar temas duros, pero la Biblia no marca que las cosas se vayan a componer. ¿Saben qué les va a componer? Cristo en su segunda venida. Mientras, el mundo va a ser un caos, ¿verdad? Dijimos que vendrán tiempos más difíciles porque la Biblia marca estos dolores como la mujer encinta, como dolores de parto, y esos pues no se van a tranquilizar, ¿verdad? Si las señales que preceden a la venida de Cristo, la Biblia lo dice, que son como dolores de la mujer en parto, no esperen que esto se vaya a componer. Puede haber ratitos de paz, pero cada vez se van acortando menos. Y si ustedes ven hace años, así se ha ido comportando el mundo. Entonces no esperen que los tiempos se vayan a componer. Pero fíjense que estas situaciones son promesas para la iglesia. Para los incrédulos sí son una fatalidad, pero para la iglesia son promesas, porque lo que estamos esperando desde hace 2000 años, Cristo al venir, pues es lo que estamos esperando, es nuestro mayor promesa que tenemos. Entonces imagínense que nos pongamos tristes ante estas situaciones. Por eso es bien importante la actitud que un cristiano debe tener ante estos tiempos. Entonces aún vendrán tiempos más difíciles, y el propósito de Dios es que le busques, ¿verdad? Porque dijimos, si Dios te está quitando todas las distracciones de las cuales hablamos el programa anterior, y aún así no le buscas, pues ya no le vas a buscar. Y dijimos que le busques mientras Dios puede ser hallado. ¿Qué? Pueda ser hallado, ¿verdad? Porque vendrá el tiempo que vamos a explicar en programas más adelante, que vendrá una prueba muy dura. Vendrá una prueba muy dura para el mundo. Y estamos preparados para irnos en el arrebatamiento y no pasar por esa prueba. Vean lo que dice Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Muy bien. Fíjense lo que hemos estado hablando los 3 programas, porque en los 3 hemos tocado el tema de que la Biblia es autoridad y es el documento que debemos darle una importancia sin precedentes. Es la instrucción que Dios dejó para el ser humano. Hablamos que una persona que hace televisiones, una empresa que hace televisiones, hace un instructivo, ¿verdad? Para cuando haya dudas. ¿Y cómo podemos pensar que un Dios que hace esta creación no deje un instructivo, ¿verdad? Siendo Dios. No creemos que estamos con un Dios responsable. Dejó un instructivo y es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces aquí nos dice el versículo, porque has guardado la palabra. ¿Qué significa guardar? O sea, guardar es leerla, estudiarla, entenderla, escudriñarla y obedecerla. Eso es guardar la palabra. No es guardar de que yo la guardo en la casa en un cajón. ¿Cuánto tiempo dedicas a poder aprender y conocer de Dios, verdad? Entonces, ¿por qué has guardado la palabra de mi paciencia? Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre ¿qué? Sobre el mundo entero. Esta pandemia se dio sobre el mundo entero, pero no es nada con lo que Dios tiene preparado para sus juicios, ¿verdad? Entonces, Dios promete que los que guarden su palabra los va a guardar de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. A los hijos de Dios
Cristo nunca le llamó moradores de la tierra. Nos llamó ciudadanos del cielo, peregrinos en este mundo. Nuestra ciudadanía no está aquí. A nosotros no nos va a llamar moradores de la tierra, va a probar a los moradores de la tierra. Por lo tanto, a nosotros nos va a guardar de la hora de prueba. Y guardar es ponerla en su lugar. ¿Dónde va? ¿Dónde va la iglesia? La iglesia va al cielo, es en el cielo. Ahí está guardada, mientras pruebo al mundo, ¿verdad? Esta hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, la vamos a describir en programas más adelante, ¿verdad? Pero primero tenemos que sentar las bases. ¿Quisieras compartir algo? Yo creo que es muy importante. En los programas anteriores estaba yo como meditando un poco con respecto a que a veces pensamos que Dios nos puso en este mundo y ya se olvidó, que era algo que comentaba Vicente, pero ¿saben qué? Que Dios no es un Dios abortivo, es como el constante venir a mi mente que Dios no es un Dios que aborta hijos. O sea, Dios realmente tiene hijos y los guarda, los cuida, los protege. Es un Dios de amor que siempre está al pendiente de sus hijos, y así de esa manera es que no va a permitir que pasemos por pruebas que Él tiene, porque las pruebas realmente son la ira de Dios que va a estar sobre los moradores de la tierra. Entonces Dios no va a permitir que sus hijos estén en esas situaciones. Él va a rescatarlos por amor. Es como nosotros siendo padres, pues no queremos que nada le pase a nuestros hijos, y dice la Biblia que esto es un amor imperfecto. El amor perfecto de un padre es el de Dios. Entonces, Dios realmente va a proteger a sus hijos de esta situación, y por eso es que es tan importante que entendamos el punto del arrebatamiento de la iglesia. Y también ahorita que comentaba Vicente con respecto a la pandemia, decía yo, pues sí, claro, como iglesia hemos estado muy cómodos. Este tipo de cosas que pasan como la pandemia es un recordatorio de Dios de decir, mira, va a haber juicios, no estés en tu comodidad. Yo quiero que te vayas conmigo, pero no te puedes ir conmigo si no estás en santidad. Entonces, este tiempo que Dios nos está regalando como iglesia es importante tomarlo para decir, ¿en qué te sirvo? ¿En qué te ayudo, Señor? ¿Qué áreas de mi vida quieres que trabajemos? Y a lo mejor somos como repetitivos en esto, pero realmente es ese el llamado de decir, iglesia, no podemos estar tibios. No es el momento de estar tibios ya. O sea, Dios está mandando estas señales para que no nos quedemos aquí. Muy bien, perfecto. Esta hora de prueba la describimos en versículos anteriores en un proverbio. Miren, lo vimos, Proverbios 1:27. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, ¿verdad? Porque el Apocalipsis está escrito desde hace 2000 años, y ahí está, y saben que en un momento de la historia va a venir una prueba, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, porque el periodo del Apocalipsis, donde se describen los juicios, es un periodo de 7 años. Va a venir, los juicios van a venir muy, muy rápido. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, así lo llama Cristo a esta etapa, tribulación y angustia. Fíjense, ahorita Dios nos queremos dirigir a Él, nos vamos en oración y Dios nos escucha. Pero en esa etapa, entonces me llamarán, dice Dios, y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios. Muchos dicen que es debilidad que busques a Dios, que para qué lo molestas. Eso no es no ser sabio, ¿eh? La sabiduría es guardar su palabra y ser obedientes a su palabra. Porque cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, van a pasar por esa prueba. Esa prueba, pues, como decimos, estamos cerca, ¿verdad? Entonces, seguimos al siguiente versículo. Miren, empezamos muy fuerte el programa, hermanos, porque siempre vamos de menos a más, porque estamos viendo la última parte del programa anterior. Disculpen si hemos empezado fuerte, pero nos quedó la última parte del programa anterior y por eso
pues está subidito de tono y hablamos de cosas duras, pero es importante. Aquí lo que queremos dar a entender en este programa, porque acuérdense, las personas necesitan saber qué es lo que está escrito, y hablamos que la Biblia tiene verdades absolutas. Comentamos que Dios no es una religión. Dios no es religión, sino una relación con Él. O sea, Dios no viene por una religión específica, no viene por una denominación específica. Dios viene por su iglesia, la que le adora en espíritu y en verdad, y no hay hipocresía. ¿Qué es tener una relación con Dios? Que no es religión. Primeramente, el estudio de su palabra. Tenemos que dejarlo claro. Orar sin cesar. La Biblia trae muchas recomendaciones para la oración. La oración es una constante. El que quiere tener una relación con Dios necesita orar sin cesar. La Biblia marca que le oremos en todo tiempo, que lo molestemos a cada rato. Hay una parábola que dice, moléstame a cada rato. Dios se agrada en que tú ores con Él a cada rato, en que seas persistente. También dice, a todas horas, sé inoportuno para hablar conmigo. Ora sin cesar, ¿verdad? Métete en tu cuarto, híncate y ora a Dios. Eso es tener una relación con Dios. Aquí la pregunta es, ¿cuánto yo estoy dedicando a leer la Biblia en una semana y más en esta pandemia? ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando cuánto tiempo estoy dedicando a orar? ¿Verdad? O sea, porque la religión no va a salvar a nadie. Lo que va a salvar es tener una relación sana, como la palabra lo describe, con Dios, ¿verdad? Ahora hay que congregarse. O sea, es necesario que el cristiano se congregue. Hoy, Dios nos tiene fuera de las iglesias. Y eso lo vamos a explicar en el siguiente tema del siguiente programa. Nos tiene fuera de las iglesias porque claramente, y aquí, estas palabras van a ser duras, pero nada que la Biblia no describa. La última situación espiritual que va a tener la iglesia antes de la venida de Cristo es la apostasía. Y eso significa que muchas iglesias van a estar haciendo las cosas mal. Muchas iglesias van a estar haciendo las cosas mal. ¿Por qué creen que Dios nos sacó de las iglesias? Para que evaluáramos nuestra situación con Dios. Es necesario que nos congreguemos en iglesias de sana doctrina. ¿Cómo vas a saber qué es una iglesia de sana doctrina? Pues asegurándome que cada rato lean la palabra. Yo a la iglesia que me pare, si el pastor no habla la palabra, si se la pasa hablando él y no se pasa estudiando la Biblia y escudriñándola y meditándola y enseñándola, huye de la iglesia. Porque hay pastores donde leen un versículo y hablan de 2 horas y no hablaron del versículo. Y puras palabras de motivación para que salgas muy contento de ahí. No quieren hablar lo duro de la Biblia. Entonces, imagínense, disculpen lo fuerte, pero es mejor decirte el problema que decirte una mentira suavecita para que te vayas contento. Y la verdad es que una relación con Dios es el estudio de su palabra, orar, congregarse en una iglesia de sana doctrina. La adoración y alabanza a nuestro Dios es importante. ¿Dónde lo va a hacer? Pues en las iglesias. No puedes caer en la actitud de, ¿sabes qué? Todas las iglesias están mal, yo no voy a ninguna. Las iglesias son necesarias y busca una iglesia de sana doctrina. Ahora, todas tienen áreas de oportunidad. No vas a encontrar una iglesia perfecta. Pero ahí es donde pasa la responsabilidad a uno y irse a la palabra de Dios, ¿verdad? Reconocer tu condición delante de Dios es bien importante, porque la palabra dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Lo único que nos salva y que nos puede dar entrada al cielo es la obra redentora de Cristo, que lo masacraron a un inocente por nosotros. Tuvo que derramar su sangre. Cada golpe estaba pensando en ti. Cada latigazo estaba pensando en ti. Y si no comprendemos esa situación, estamos muy lejos de estar arrepentidos.
Por lo tanto, no vamos a poder obedecer la palabra. Entonces, relación con Dios, aquí está. Oye, que yo pertenezco a tanto, pues está bien, síguele, pero cumple con esto. Sigue la palabra, para cuando te lleguen a decir, oye, hay que hacer esto, oye, pero esto no viene en la palabra, oye, pues tu arma es, ¿dónde dice? Nomás dime dónde dice, yo lo hago. ¿Verdad? Y para que tengas una relación con Dios de sana doctrina. Muy bien. Ahora, por último, ¿de qué le sirve pasar a este mundo? ¿De qué sirve pasar por este mundo si en la eternidad tu alma se pierde? Miren, hermano, hay todo un plan establecido que Dios tiene desde el principio hasta el final. No, hablamos del alma, el programa anterior. El alma es eterna. Este mundo se va a acabar. No nos vamos a adentrar mucho al plan para no llevarnos más tiempo. Pero este mundo se acaba. No ahorita. Por eso hay que entender, si hay un fin del mundo, la Biblia lo establece. Pero hay eventos muy importantes, proféticos, antes de eso. Para el fin del mundo todavía falta, ¿verdad? Entonces, si mi alma es eterna, ¿dónde voy a pasar la eternidad? ¿De qué me sirve haber generado aquí mucha riqueza si al final tu alma se va a perder? ¿Verdad? Hay un fin del mundo, lo escribe Jeremías y lo vamos a poner. Por favor, Mariana, ¿me ayudas? Jeremías 4, 24, 26. Miré a los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Muy bien. Miré y no había hombre. Este planeta va a quedar vacío, sin hombres. ¿A qué le quieres dedicar tu tiempo? ¿A las cosas terrenales o a las cosas espirituales? ¿Dónde quieres tener tu morada eterna? Todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era desierto. Todas las ciudades asoladas, delante de la ira de Jehová. Entonces, meditemos, hermanos, dónde queremos pasar nuestra morada eterna. Por último, Cristo prometió regresar hace 2000 años. Todo indica que esta generación verá su regreso. Eso lo vamos a demostrar en los próximos 7 programas que vamos a hacer. Búscalo. Todo parece indicar que esta generación va a ver el regreso de Cristo. Y vamos a ver un versículo, por favor, Mariana. Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Muy bien, hermanos. Cristo habitó aquí en la tierra, Dios habitó aquí en la tierra, por medio de su Hijo. A su Hijo hizo todo un ministerio, una enseñanza, enseñó doctrina por 3 años y medio. Lo crucificaron, lo masacraron, resucitó al tercer día. Después de haber resucitado, se apareció más de 40 veces. Hubo una aparición donde había 500 personas, donde Cristo apareció con cuerpo glorificado, como el que nos va a dar después del arrebatamiento de la iglesia, y ascendió a los cielos. Pero antes de irse dijo, vendré otra vez. Y es muy importante que nosotros tengamos realmente esta promesa en nuestros corazones todos los días de nuestras vidas, porque a veces solemos entender un poco el que Cristo murió por nosotros y resucitó, pero nos quedamos en eso. Pero si vivimos en la confianza y en la certeza de que Cristo es un ser, como quieras llamarle, pues es Dios a final de cuentas, y Él promete, Él no va a lo que Él promete siempre lo cumple. Él no es, dice la palabra, que Él no es hombre ni hijo de hombre para cambiar de opinión.
Entonces, si Jesucristo dijo voy a volver, va a volver. No sabemos si hoy, mañana, pasado. Hay señales que nos dejaron para que nosotros estemos atentos y estemos buscando esa santidad para poder entender, ¿verdad?, los tiempos tan difíciles en los que estamos viviendo. Pero la realidad de las cosas es que debemos estar conscientes digamos que el hecho de que Jesucristo haya resucitado no es un hecho histórico, sino es un hecho que está en nuestras vidas y que debemos de vivirlos en esa realidad. Y quería regresarme un poco porque Vicente estaba hablando hace rato acerca de la oración, y a veces cuando estamos pensando en este versículo de orad sin cesar, luego decimos, pues es que yo no tengo tiempo de estar todo el tiempo encerrado en mi recámara orando ni buscando a Dios todo el tiempo. Pero la realidad de las cosas es que la oración, digamos, comparándolo un poco con las comidas que hacemos físicas, hay diferentes tipos de oración. A veces tú te sientas y estás en un banquete y te puedes sentar ahí horas y estar comiendo, y ese es el tiempo que Dios te da de intimidad con Él. A veces tú no tienes tiempo, pero vas y agarras un snack y entonces ese snack te lo comes rápido y es el tiempo que te dio. Entonces esos tiempos en los que podemos buscar a Dios no siempre es como alejarnos completamente y buscar a Dios. Sí debe haberlos, porque sí debe haber ese alimento espiritual también fuerte, pero en realidad el estar hablando constantemente con Dios, que yo no batallo, siempre estoy hablando como quiera, pero el estar hablando constantemente con Dios, eso es una señal de que tú tienes una relación con Él, porque de verdad quieres buscarlo con todo tu corazón y todo el tiempo es como esa persona súper importante que cuando te pasa algo dices, quiero correr a platicárselo. Yo creo que es como la manera en la que se lo explicaría a un niño, de decirle, es que ¿sabes qué? Si tú te pasa algo bien padre en la escuela, vas y luego corres y se lo cuentas a tu mamá. Entonces, eso es la relación que Dios quiere que tengamos con Él a través de la oración, de la lectura de su palabra, decirle, ok, tengo mis tiempos de intimidad contigo, voy y me encierro en mi cuarto y te platico y hasta que te harte, casi creo, de estar hable y diciéndote y rogándote, hincándote, intercediendo por otras personas. Pero también tengo mis tiempos en los que estoy lavando los trastes, y en ese lavar de trastes estoy, Señor, gracias porque si hay trastes sucios es porque me das una provisión. Gracias, Señor, porque si estoy barriendo mi casa es porque tengo un techo en donde vivir. Esas son pequeñas oraciones que a veces no tomamos en cuenta o no las podemos considerar como tales oraciones, pero lo son. Por eso la Biblia dice, ora sin cesar. Todo el tiempo, háblale a Dios, dile, Señor, ¿sabes qué? Buenos días, ya me levanté, no sé qué me depara el día, pero ¿sabes qué? Ya los niños están pidiendo de comer, no importa, vamos a hacerles de desayunar, y mientras estás haciendo desayunar, ese Señor, gracias porque pues tengo hijos a los que les puedo dar de comer y porque hay una provisión en mi hogar. Esas pequeñas oraciones, eso es a lo que se refiere la Biblia, en mi opinión, cuando dice, ten una relación conmigo, ora todo el tiempo, ora sin cesar, ven a mí y justo en la vida diaria es cuando se puede comprobar esa relación. Hoy me pasó así como un testimonio así súper rápido, que siempre como que trato de meter así que mis libros de murmullos son realmente eso, de que yo digo, yo veo a Dios en todos lados y me encanta eso porque el Señor es bueno y misericordioso y me hace que vea cosas así como random, raras. Pero hoy justamente, se accidentó mi bebé y yo decir, Señor, pues no hay hospitales abiertos, pero ayúdame, por favor, ¿qué hago? Porque no mueve el pie y pues se le había caído algo en el pie, ¿no? Entonces, Señor, es un bebé, ¿cómo voy a explicar cómo le explico, ¿no? Que mueva y en esa oración express, si lo quieres ver así, el bebé empieza a mover el pie y yo sé que pues un bebé no me va a entender mover el pie, ¿verdad? Pero en esas pequeñas oraciones express que tenemos es donde nos damos cuenta realmente si nuestra relación con Dios cómo está. Si en vez de decir, ay, pasó esta, no sé qué, y así porque no tenemos a quién recurrir, entonces ahí es donde debemos de hacer un acto de conciencia y decir, pues si mi primera reacción no es buscar a Dios, entonces, ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi relación con Dios? Y a lo mejor ya me salía un chorro del tema, pero era lo que se me venía a la mente cuando estaba Vicente hablando de orar sin cesar, y es que
así como a Vicente le apasiona hablar de profecía bíblica, a mí el tema de la oración yo creo que es algo y esa relación con el Señor es algo que realmente me apasiona, entonces como que quería decir eso. Muy bien. Salirme. Bueno, ya que puedo proseguir, vean lo que dice el versículo. Muy importante. Vendré otra vez. Una situación es que yo creo en Dios y otra es que le creas lo que Él dice. Ahí es un estrecho muy grande. Puedes haber vivido de cristiano mucho tiempo y saber que Cristo un día prometió regresar, pero realmente no lo crees. Realmente el que cree que Cristo va a regresar, habla de su venida. Porque yo no hablo de cosas que no creo. Nadie habla de cosas que no cree. Pero le crees a Dios, le crees a Cristo, porque de Adán a Abraham pasaron 2000 años. De Abraham a Cristo pasaron 2000 años. De Cristo a ahora, 2000 años. Fechas aproximadas, tiempos aproximados. ¿Qué esperas? ¿Que Cristo no va a cumplir su promesa de regresar? ¿O que son puros cuentos? Hay una gran diferencia de pensar de creer en Dios y de creerle a Él. Vendré otra vez y los tomaré. O sea, el tomar no es una invitación. ¿Quieres venir? Te voy a tomar. Voy a venir y te voy a tomar. No te va a preguntar. Si tú eres su hijo, te va a tomar. Y eso se refiere el arrebatamiento de la iglesia, que vamos a hablar posteriormente. Tomar, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, ¡bum! ¿Verdad? Sí. Tomaré a mí mismo, ¿sí? Perdón, es que a veces también como que a mí me ha tocado personas decir, es que eso decía Pablo y ya pasó hace mucho. O sea, como que Pablo también decía, pues va a haber el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Pero es cierto, pero también tenemos que pensar en Dios como un Dios misericordioso. O sea, Dios está dando la oportunidad de que más gente se vaya. O sea, está siendo paciente y está siendo misericordioso. Entonces no es como que ya se tardó mucho, pues es que ya se tardó mucho, depende de quién, ¿verdad? Hay mucha profundidad en lo que comentas, que no, claramente no va a haber el tiempo ahorita, pero Pablo se integra en el evento para decir que es parte de la iglesia. Seremos arrebatados, dice Pablo, para integrarse en el evento, porque él es parte del evento. Pero Pablo no vio muchas profecías cumplidas las que estamos viendo hoy, ¿verdad? Es otro tema, pero este es el final del primer tema, ¿verdad? Cristo prometió regresar y lo va a hacer, y tenemos que tenerlo claro. Ahora, el siguiente tema, que vamos bien con tiempo, espero pues nos echamos más o menos un poquito más del tiempo en terminar el programa anterior, pero este es más dirigido a la iglesia, hermanos. O sea, los que somos cristianos de 10, 15, 20 años, este tema es para nosotros. El tema anterior fue más para la gente que está alejada de Dios. Necesito que se me concentren muy bien, porque es necesario este tema para poder pasar a temas más fuertes, ¿verdad? Por favor, Mariana, ¿me ayudas? Quien conoce su Biblia no debería estar sorprendido con el estado actual del mundo. Muy bien, ese es el nombre del tema. Y nosotros pasamos un documento por Facebook hace un mes, hace semanas, donde es el que vamos a detallar. Y Mariana me va a ayudar a leer. Yo voy a leer un párrafo y Mariana el otro. Quien no conoce su Biblia no debería estar sorprendido con el estado actual de este mundo. ¿Sigues? ¿Cuál debe ser nuestra actitud para enfrentar estos tiempos? Después de evaluar nuestras prioridades, que sin duda este tiempo nos están haciendo evaluar nuestras prioridades, y poner en primer lugar a Dios, debemos perfeccionar nuestra santidad. La iglesia no es el local o el edificio al que asistimos. La iglesia somos nosotros mismos, y Dios nos saca de las cuatro paredes para que cada quien evalúe su situación delante de Dios. He visto debajo del sol muchos cristianos que piensan estar bien con Dios y no lo están.
Aún vendrán tiempos más difíciles y el propósito es que la iglesia se santifique a través del conocimiento de Dios y de su palabra, leyéndola, estudiándola, escudriñándola, meditándola, obedeciéndola. Está cerca el tiempo de dar cuentas a Dios de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, debiendo meditar en 2 preguntas esenciales. ¿Qué tanto te pareces a Jesucristo en su carácter? ¿Qué estás haciendo para el reino de Dios? Jesucristo dejó señales que predecerían su venida, como políticas, en la naturaleza, en los cielos, militares, en la ciencia, en la religión, en la sociedad y con la nación de Israel. Todo esto está cumpliéndose apresuradamente. ¿Estás listo para dar cuentas? Muy bien. Este programa es sobre eso. Iglesia, ¿estás listo para dar cuentas? ¿Verdad? Porque la Biblia marca que vamos a dar cuentas. Dios tiene un plan de principio a fin. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Verdad? Dios tiene un plan de principio a fin. Ahora, ¿cuál es el deber de un hijo de Dios? Si está instalado en su palabra, Dios quiere que conozcamos su plan. ¿Verdad? Necesitamos ser luz, porque la Biblia dice, la gente anda en tinieblas. ¿Quién les va a anunciar? Nosotros, la iglesia. ¿Cómo estamos con eso, iglesia? ¿Estamos anunciándoles? ¿Estamos anunciando las buenas nuevas a las personas que nos rodean? Ahora, algo muy importante, que yo creo que el 80% de cristianos es que no está reconociendo los tiempos que estamos viviendo. Y vean cómo Cristo se enojó fuertemente con esas personas que eran religiosas y que no reconocieron los tiempos de su venida. Fíjense lo que dice Mateo 16 del 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Vean, fariseos, personas religiosas, la religión, ¿verdad? Le pidieron señal, danos la señal de que tú eres hijo de Dios. Oye, tenían profecías que anticipaban la venida de Cristo. Ellos tenían profecías como las que hoy tenemos nosotros. O sea, no hay excusa. No, es que los fariseos no. Nosotros también tenemos profecías que anticipan su venida. Ellos tenían profecías que dirían dónde nacería Cristo, qué haría, cuál sería su ministerio, qué es lo que le harían. Y no supieron reconocer. Y Cristo les dice, hipócritas, ¿te crees muy sabio? ¿Te crees muy sabio porque hoy está nublado, va a llover? Hoy no está nublado, no va a llover. Y las señales de los tiempos no las puedes identificar. ¿Sabes cuántos cristianos hay que no saben identificar las señales de los tiempos? ¿Sabes cuántas iglesias hay que no están predicando la venida de Cristo? ¿Sabes cuántas iglesias hay que no están predicando sobre profecía? Siendo que todo está instalado ahí en su palabra. Cristo se enojó porque no sabemos reconocer los tiempos. ¿Qué tan importante es, como les comenté, la iglesia? Este programa, esto no es para los incrédulos, esto es para la iglesia. ¿Estamos reconociendo los tiempos en los que estamos viviendo? ¿Verdad? ¿O nos creemos muy sabios como los fariseos que se sabían toda la Biblia, ¿verdad? Y no pudieron reconocer los tiempos. Muy bien. ¿Cuál debe ser nuestra actitud para enfrentar estos tiempos? Si ya lo reconocimos, sabemos que la venida de Cristo está cerca, después de evaluar nuestras prioridades y ponernos en primer lugar a Dios, debemos perfeccionar nuestra santidad. Veremos unos versículos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud al ver que la venida de Cristo ya está tan cerca, verdad? Por favor, Mariano. Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad.
Bienaventurados los que lavan sus ropas. Somos llamados nosotros a perfeccionar nuestra santidad. Miren, hermanos, si todos somos igualmente justificados, hablando de los hijos de Dios, porque yo les voy a decir una cosa, y dura también. O sea, en las iglesias, no toda la gente que va a las iglesias se salva. Hay unas iglesias que tienen muy poquito porcentaje de salvos, otras más, otras los que guardaron su palabra, porque en el Apocalipsis a todas las iglesias Dios las reprendió. Todas las iglesias que Cristo dijo, yo conozco tus obras, a todas les encontró que estaban haciendo cosas mal. Pero hubo una sola que le dijo, tú sí has guardado mi palabra, y no la reprendió. Pero el lavar sus ropas significa ¿qué tanto estás creciendo en santidad? ¿Estás estático como cristiano? Para crecer en santidad necesitas conocer más a Dios, necesitas esforzarte, necesitas saber qué es lo que agrada a Dios para ir perfeccionando nuestra santidad. O sea, es como en el Antiguo Testamento, o sea, un ejemplo que siempre pone Vicente en sus conferencias y es real, es que cuando Moisés se va a hablar con Dios y después regresa que ya habían hecho un becerro de oro, y la realidad de las cosas es que ellos creían realmente que estaban adorando a Dios o que estaban haciendo algo agradable a Dios a través de adorar este becerro de oro, pero no. Entonces es como, si no conoces a Dios, ¿cómo vas a saber que le agrada? Entonces tienes que estar constantemente. Muy bien, buen ejemplo que eso se refiere a que las personas pueden estar practicando cosas que creen que están agradando a Dios y Dios está molesto. Por eso la Biblia Dios le llama la espada de dos filos, porque es con la que te vas a defender, con el conocimiento de su palabra. Entonces, no es lo mismo, todos los hijos de Dios están igualmente justificados, pero no todos los hijos de Dios tienen el mismo grado de santidad. Y en esa te tienes que esforzar. Te estás esforzando porque Cristo ya viene, ¿verdad? ¿Cómo te vas a encontrar, verdad? Ante Él. ¿Cómo vas a llegar ante el tribunal de Cristo? ¿Qué dice Apocalipsis 22:11? Vean, después de que Dios se llevó 1600 años en dejar este libro, este decreto, 1600 años, para que nos dejara la instrucción, ¿cómo Dios termina después de 1600 las palabras del Apocalipsis, ¿verdad? ¿Con qué palabras termina? Porque Apocalipsis es el último libro y el capítulo 22 es el último capítulo de la Biblia. ¿Qué nos dice? El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. ¿Cuál es nuestra orden? O sea, si yo digo, no, pues yo ya soy hijo de Dios, ya nomás espero la venida. ¿Realmente el que es santo te está santificando? ¿Te estás esforzando por eso? Porque la iglesia puede estar en confort, ¿verdad? Y al ver tanta señal y todo esto es para la iglesia. Yo les dije que este programa es para la iglesia. ¿Te estás santificando? Porque la orden es esta. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, tenemos promesas muy importantes, que entre más conozcas a Dios y su palabra, las vas a dimensionar, pero les aseguro que muchos cristianos no dimensionan el nivel de promesas que tenemos. Y el otro lado de la moneda de los incrédulos, tremendas promesas de condenación que por no conocer la Biblia también no sabemos. Nosotros tenemos promesas muy importantes. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. De la carne, aléjate del pecado. Si ves, o sea, estos tiempos Dios nos está alejando de todas las tentaciones y todo el pecado que hay en el mundo. Estamos metidos en nuestras casas, vamos a trabajar y regresamos. Si sigues terco con estar conviviendo con el pecado, estás en una posición muy riesgosa espiritualmente. Porque eso no tiene nada que ver con santificarte. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo vas a perfeccionar la santidad? Bueno, estos son tiempos muy importantes. Te están quitando todas las distracciones. Conoce más a Dios, ¿verdad? Y vean aquí, por ejemplo, antes de pasar al otro versículo, contaminación de carne y del espíritu. Miren, hermanos,
esta contaminación del espíritu, muchos no la dimensionan. Pero cada vez que tú estés practicando algo que no esté aquí en la Biblia, estás contaminando el espíritu. Dios aquí dice cómo le debemos de adorar. Aquí establece cómo debemos de adorarle, cómo lo debemos de buscar, cómo debemos tener una relación con Él. Pero hay muchas personas enseñando barrabasadas. Y la gente, por no conocer la Biblia, las está practicando. Y estás contaminando tu espíritu. Entonces, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a perfeccionar tu santidad? Alejándote del pecado y conociendo la palabra y practicándola, ¿verdad? Vean lo que dice, tremendo versículo, muy corto. Pues, ¿cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. ¿Lo entendemos? Entonces, iglesia, ¿estamos en paz con Dios? Porque si nuestra actitud es diferente a esforzarnos hacia este objetivo, no estás en paz con Dios. O dices, bueno, pues he estado encerradito en mi casa, ¿verdad? Y no estoy haciendo mal a nadie. Bueno, el dejar de hacer cosas que Dios quiere que hagas es pecado. Si Dios te ha tenido por cierto tiempo aquí en la cabecita, oyes, esta es tu misión en la tierra, esto es lo que quiero que hagas en la tierra, y tú les has estado huyendo, claramente no estás aprovechando estos tiempos. ¿Cuál es tu misión? A todos, la Biblia dice que a todos nos dejó algo. Como iglesia, ¿qué estás haciendo? Porque dice, yo digo tener fe. Bueno, la fe sin obras es muerta. No somos salvos por obras, no, pero la fe sin obras es muerta. Y tenemos que imitar, Pablo dice, ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y para nada estuvo quieto Cristo. Se dedicó a hacer cosas para el reino de Dios. ¿Tú qué estás haciendo para el reino de Dios? Iglesia, ¿tú qué estás haciendo para el reino de Dios? Iglesia, ¿qué tanto te estás asemejando al carácter de Cristo? ¿Estás perfeccionando tu santidad? La iglesia no es el local o el edificio al que asistimos. La iglesia somos nosotros mismos. Y Dios nos saca de las cuatro paredes para que cada quien evalúe su situación delante de Dios. Nos sacó de las iglesias. ¿Qué estás haciendo tú para evaluar tu situación delante de Dios? ¿Verdad? Fíjense. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está entre vosotros? Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia. La iglesia no es una pared. Tú dices, ya no estoy en la iglesia. Ya, qué mal, estoy mal con Dios. Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Y eso puede ser en tu casa. Tú puedes estar en una relación con Dios, tú solo en tu casa, estudiando la palabra, orando y haciendo lo que Dios quiere que hagas. No son las cuatro paredes. No sean legalistas como lo fueron los fariseos, que llenaron de legalidad la religión y el espíritu de la ley lo dejaron de lado. Nosotros somos personas espirituales, vivimos a Cristo por dentro, independientemente de dónde estemos, ¿verdad? La legalidad se ha vuelto un problema para las iglesias. No te pongas esto, llega temprano, haz esto, llegas temprano y no pones atención al mensaje. ¿De qué sirvió que llegaras temprano? Prioridades, ¿verdad? Prioridades. La legalidad ha lastimado mucho la obra espiritual de la palabra de Dios. La iglesia somos nosotros. Ahora, porque justo es lo que le dijo Jesucristo a la samaritana, y creo que ahorita es un pasaje que debemos de estar como viendo fijamente, que decía, el tiempo es ahora, porque la samaritana le decía que dónde tenía que adorar a Dios, porque unos decían que en unos lados y otros decían
que en otro, y es de ahí de donde proviene el pasaje. Decía, no, es que el tiempo ahora ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces ese es un pasaje, un versículo que podemos apropiárnoslo realmente siempre, pero ahora con mayor razón el decir, ahora es el momento donde no se adora a Cristo ni aquí ni allá, sino en espíritu y en verdad, en donde estoy, en el lugar donde Dios me tiene. Perfecto ejemplo, muy buen ejemplo para poder dar con el punto que queremos explicar. Hay gente, cristianos, que se están dando golpes de pecho por no asistir a la iglesia. No es la iglesia, las cuatro paredes, la que te hace ser iglesia. No. La iglesia es espiritual, es una iglesia invisible que está por todo el mundo. Y todos somos de los mismos. Malamente, nosotros hemos hecho denominaciones. Pero la iglesia son los que verdaderamente están adorando en espíritu y verdad. Esto apuntaba desde el Antiguo Testamento. Vamos a leer Hebreos 10, del 19 al 22, por favor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Muy bien, ahí está muy bien, miren, hermanos. Así que, hermanos, teniendo tal libertad, entrar en el lugar santísimo. ¿Cuál era el lugar santísimo en el Antiguo Testamento? El templo. El tabernáculo. Si querían ir a la presencia de Dios, había que pasar 3 velos. Déjenme, se los pongo. 3 velos. La primera, y luego en donde está el tabernáculo, otro velo, y adentro había otro velo, y llegabas al centro de donde podía estar la presencia de Dios. Y no solo nomás el sacerdote, y con un procedimiento muy específico que no fallara, podía entrar al tabernáculo. Pero ahora nos dice, ustedes tienen libertad de entrar al lugar santísimo con un sumo sacerdote que es Cristo, donde quieras. No necesitas un tabernáculo, no necesitas ir a un lado, que porque ahí está la presencia de Dios. La presencia de Dios está contigo, porque el Espíritu Santo está contigo, ¿verdad? Entonces no nos demos golpes de pechos por no poder ir a la iglesia. Ahorita aprovechemos lo que podamos hacer para el reino de Dios en nuestras casas. ¿Te estás santificando? Muy bien. Ahora, he visto debajo del sol muchos cristianos que piensan estar bien con Dios y no lo están. Estamos dejando de hacer, los cristianos, la iglesia, estamos dejando de hacer muchas cosas que debíamos estar haciendo y no la estamos haciendo por desconocimiento de la palabra. No somos salvos por obras, no se confundan, pero la fe sin obras es muerta, y todos vamos a ir a dar cuentas al tribunal de Cristo. ¿Cómo quieres llegar? ¿Con las manos vacías? ¿O con las manos llenas? ¿O con las manos medio llenas? ¿Quieres pasar de panzazo? ¿O quieres tener un muy buen lugar en el cielo? Eso depende de cada cristiano, ¿verdad? Unos son conformistas, ok, quieren nomás ser salvos, quieren ser justificados, ¿verdad? Pero tú, ¿qué estás haciendo para el reino de Dios? Ya viene Cristo. ¿Qué estás haciendo para el reino de Dios? El propósito es que la iglesia se santifique a través del conocimiento de Dios y su palabra, leyéndola, estudiándola, escudriñándola, meditándola y obedeciéndola. Vean lo que dice Juan 17:17. Santifica, es una oración de Cristo. Para los que tienen en duda si la Biblia es la palabra de Dios, si es verdad y trae verdades absolutas, aquí el mismo Cristo, y búsquelo en cualquier Biblia. Santifícalos en tu verdad. La palabra es la que te va a santificar. Leyéndola, estudiándola, escudriñándola, meditándola y obedeciéndola. Eso santifica. Tu palabra es verdad. Esto es verdad. Tú puedes estar escuchando cualquier otra cosa, película, lo que tú quieras. Aquí en la Biblia está la verdad. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis
la vida eterna. Escudriñalas. Esa es la orden, que las escudriñes. Estúdialas. Métete a fondo en las escrituras. 1700, 1600 años le llevó a Dios dejárnoslas para que tú la tengas de lado como hijo de Dios. ¿Ok? Vean lo que dice el Salmo 1, por favor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y su ley medita de día y de noche. Y para meditar, pues necesitas haberla estudiado previamente, porque vas a meditar sin información. Tienes que conocerla para poder meditar. Medita en la palabra de Dios. Ahora, esos que nos dicen, no, es que eres fanático. No, todo el día metido en la Biblia, eres fanático. Pues qué bueno, tu comentario, tienes razón, pero no es la verdad. Porque la verdad está instalada aquí. Y lo que quiere Dios es que medites de día y de noche. Entonces sí, puedes tener razón. Pero ¿tienes la verdad? No. Porque el que hizo esta creación, y si tú vives en este mundo, eres parte. O sea, no es de que, no, yo esas cosas no. Eres parte. Ya sea que eres del grupo de los incrédulos, o del grupo de los hijos de Dios, de los grupos que vayan a condenación, o del grupo que vaya a presencia de Dios. Pero eres parte. Y si tu lógica es, no eres fanático, si estudias la palabra, pues quiero decirte que estás aprendiendo sobre Dios. No eres fanático. La voluntad de Dios es que estudies la Biblia de día y de noche. Que claramente, pues nadie lo hace de día y de noche. Ahora, fíjense cómo el Padre se enorgullece de nosotros. O sea, ¿cómo vas a llegar tú a la presencia de Dios? Iglesia, porque no le estoy hablando a los incrédulos, le estoy hablando a la iglesia que piensa que está bien con Dios. He visto muchos cristianos que piensan estar bien con Dios y no lo están. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cómo un padre, uno en lo terrenal, se enorgullece de su hijo? ¿Cómo puedes estar orgulloso de tu hijo? Bueno, ¿cómo está orgulloso el Padre de nosotros? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Cuánto fruto llevas? Estamos a punto de dar cuentas. ¿Cuánto fruto llevas? A lo mejor tu doctrina te ha llevado a estar en confort y no hacer nada porque ya soy salvo. ¿Cuánto fruto llevas? ¿Verdad? A la presencia de Dios. Está cerca el tiempo de dar cuentas a Dios, y con esto ya vamos a terminar. Está cerca el tiempo de dar cuentas a Dios. Por favor, Mariana, ¿me ayudas? Está cerca el tiempo de dar cuentas a Dios de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, debiendo meditar en dos preguntas esenciales. ¿Qué tanto te pareces a Jesucristo en su carácter? ¿Qué estás haciendo para el reino de Dios? Miren, hermanos, ¿qué tanto te pareces a Cristo en su carácter? Dice Pablo, ser imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. ¿Y qué estás haciendo para el reino de Dios? La fe sin obras es muerta. Son las citas que vienen ahí. Vamos a ver una parábola y con esta terminamos. Y no la vamos a ver a fondo, ¿no? Y con esa se termina el programa. Pero tenemos que estar muy conscientes de que vamos a ir a dar cuentas a Dios. Y esta parábola nos va a ayudar, y Mariana nos va a ayudar a leerla, por favor. Parábola de las 10 minas. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Fíjense, aquí es una cosa importante. Ellos pensaban que el reino de Dios se iba a manifestar inmediatamente, ¿verdad? Los discípulos estaban confundidos y pensaban que el reino se iba a manifestar ya. Pero Cristo les dijo, sí se instaló un reino. Esa es la confusión, y necesitan de entenderlo. Se instaló el reino espiritual. Entonces los discípulos estaban confundidos. No se instaló inmediatamente un reino. El reino político visible que está estipulado en el Apocalipsis, después de las
segunda venida de Cristo, que viene a instalar un reino de paz visible, político, teocrático a todo el ser humano. Ellos pensaban que ese reino se iba a instalar. Por eso dice, pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, confundiendo las escrituras, profecías que... Pero bueno, no me voy a entrar mucho en ese tema, lo vamos a ver más adelante, cuando veamos la etapa del milenio, ¿verdad? Ahí sí va a quedar muy claro. Pero aquí lo importante es que los discípulos se confundieron, como hoy mucha iglesia está confundida, ¿eh? Entiendan eso. Aquí los discípulos se confundieron como hoy. Dicen, no, es que el reino ya se instaló. Sí, se instaló el reino espiritual y se confundieron igual como los discípulos. Pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y entonces empezó la parábola Cristo. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano. ¿Quién es este hombre noble? ¿Quién es este hombre noble? Cristo. Se fue a un país lejano. Fue a la diestra de Dios Padre. ¿Ok? Para recibir un reino y volver. Se fue a recibir el reino y va a volver con su reino a instalarlo. Y aquí es la base de la parábola que quería que también se quedara, que se comprendiera, porque esto va a tomar fuerza en los temas que vamos a ver más adelante. Ahora, fíjense bien. Ahora sí, ¿me ayudas, Mariana, a leer, por favor? Y llamando a 10 siervos, el versículo 13... Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a éste dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Muy bien, ahorita continuamos con la parábola. Quiero explicar esta parte. Vean, los siervos somos nosotros, la iglesia, que muchos pues nada más son creyentes, no llegan a nivel de siervos inútiles como nosotros que estamos trabajando para Cristo. ¿Qué estás haciendo tú para Cristo? ¿Verdad? Estos siervos, mientras Cristo está diciendo, ¿qué estás haciendo mientras Cristo está en el cielo? Porque va a regresar a pedir cuentas. ¿Qué estás haciendo tú mientras Cristo esté en el cielo? Ahora, Cristo está a punto de venir. Iglesia, ¿te estás preparando para dar cuentas? Porque a todos les dejó la misma cantidad de minas. Y quiero especificar muy bien porque en Mateo viene esta parábola también, muy similar. La diferencia es que allá le llama talentos. Y los talentos en Mateo se reparten diferentes. A uno les dio 1, a otros 10, a otros 5. De acuerdo a la capacidad de cada quien. En Mateo así lo dice. Pero aquí a todos les dio la misma cantidad. ¿Qué representa? Una mina es un tesoro que nosotros tenemos. Esto es un tesoro. Aquí está la palabra de Dios. A todos nos va a pedir cuentas sobre la palabra de Dios. ¿Qué tanto resultado hizo la palabra de Dios en cada uno de nosotros? Claramente, esto le dio unos dieron más fruto que otros. Nadie de los cristianos trae el mismo fruto. Tú, ¿cómo te estás preparando para cuando estés delante de Cristo? Porque vuelvo otra vez a la pregunta. Los cristianos mismos a veces no creen que esto va a pasar. O sea, realmente no le están creyendo a Dios. ¿Le crees a Dios o crees en Dios? ¿Crees en Dios o le crees lo que Él dice? Él dice, voy a regresar y voy a pedir cuentas. Y yo te dejé la palabra de Dios. A todos se las dejé por igual. Pero a cada quien le surgió diferente efecto. ¿A ti cómo te está surgiendo el efecto con la palabra de Dios? ¿Vas a dar cuenta de las minas? Porque la palabra es muy dura.
Hay un siervo que escondió mejor su mina, porque tenía miedo. Sigamos. Vamos a pasar al siguiente. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas donde no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas, pero yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Muy bien, hermanos, creo que el mensaje para la iglesia está claro. ¿Qué estás haciendo para el reino de Dios? ¿Y qué tanto te estás asemejando al carácter de Cristo? El tiempo llega, las señales se están presentando. El próximo programa hablaremos de la primera señal más importante que considero de que el tiempo está cerca. No se lo pierdan. Pero la iglesia no puede estar en confort y menos en estos tiempos. Necesitamos estar perfeccionando nuestra santidad. ¿Cómo te quieres presentar ante Cristo? Porque hay un tribunal de Cristo. Ahí en el YouTube, por favor, hay una conferencia que dura como 1 hora y cachito, que habló solamente del tribunal de Cristo. ¿Cómo se va a evaluar nuestras obras? Porque ahí vas, si vas es que eres salvo, pero se van a evaluar tus obras, las que hiciste mal o las que hiciste bien. Y la Biblia dice, presentarte ante Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. ¿Entendemos eso? Usa bien la palabra de verdad como un obrero que no aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Cuando estás haciendo mal tu trabajo, un trabajador se avergüenza y no quiere ni ver a su jefe. Tú como iglesia, nosotros como iglesia, ¿cómo te vas a presentar ante Cristo? Porque hay un tribunal de Cristo y eso va a pasar, ¿verdad? Entonces, hermanos, gracias a Dios por su paciencia. Terminamos. Por favor, Mariana, no sé si te quieres despedir y aparte con una oración pequeñita porque ya estamos en el tiempo exacto. Antes de, como siempre les digo, búsquenos en Facebook, Familia Rusildi González. Todos los mensajes de Vicente están en nuestra página de YouTube. Lo buscan como Vicente Rusildi y ahí aparecen todos los mensajes. Y otro mensaje que quería yo sugerirles, que si tengan paciencia, igual y lo ven en varias partes, que dura como 3 horas y algo. Es por qué Jesucristo tuvo que morir. Es uno de los primeros mensajes que dio Vicente cuando empezamos con el ministerio, pero realmente son las bases y si tú puedes entender eso, vas a entender muchísimas cosas de por qué Cristo vino al mundo a dar su vida por nosotros. Tómense el tiempo para estudiarlo y sigan cualquier cosa que quieran comentarnos, preguntas sobre lo que hemos estado estudiando, un inbox en Familia Rusildi González, con gusto se las contestaremos. Y pues vamos a terminar con una pequeña oración. Gracias. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias y te alabamos por el tiempo que nos regalas para aprender más de ti y de tu palabra. Gracias porque tú tienes el plan perfecto para esta creación, Señor, y porque eres un Dios de amor y misericordioso, que siempre está viéndonos, Señor, y que tiene cuidado de nosotros. Nos ponemos en tus manos, no solo nosotros, sino cada familia representada a través de los que han estado escuchando, de los que han estado viendo, Señor. Bendícelos, Señor, y que el fuego de tu Espíritu Santo esté en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Adiós.